Muy buenas tardes para todos los televidentes. Bueno, hoy tenemos un especial maravilloso, la estrategia de la Administración Municipal, de la Secretaría de Salud, Conéctate con la Vida. Esta nos invita a recordar que nuestras emociones importan, que pedir ayuda es viable. Oiga, por pedir ayuda no lo vamos a juzgar. Y para ello nos acompañan en este momento nuestros psicosociales, nuestros profesionales de la salud, quienes hoy van a estar con nosotros compartiendo un espacio en el que vamos a hablar de esas emociones, de qué es la salud mental y muchos otros cositas por ahí, otros temas por ahí, para que como ciudadanos, como niños, también pensemos en nuestra salud mental. No solo lo físico es importante, también lo mental. Y para dar inicio entonces con este programa nos acompaña Luis David. Bienvenido a este espacio, qué alegría compartir contigo y también llegar a todos nuestros niños. Y para dar inicio entonces, Luis David, yo quiero que les comentemos un poquito de qué es la salud mental. Son muy buenas tardes para todos. Gracias, Karen, también por esa introducción y por esa apreciación. Bueno, para entrar en materia, la salud mental, según diría la OMS, es ese estado de bienestar a nivel integral, ¿cierto? Que engloba tanto lo físico, tanto lo mental, psicológico, como lo social. En este estado tenemos, digamos, la capacidad de sobrellevar ciertas cosas a nivel general en nuestras vidas, poder, digamos, entablar una relación de manera sana, poder, digamos, contribuir a la sociedad. Eso es a nivel general como lo que se entiende como salud mental, engloba todo, por eso es un concepto muy integral. Engloba el bienestar físico, engloba el bienestar emocional y bueno, en este caso también el bienestar psicológico. Así es, todos nos enfrentamos a momentos difíciles, pero ninguna carga debe llevarse en silencio. Para ello también nos acompaña Liliana, una de nuestras profesionales en salud. Liliana, bienvenida a este espacio en el que vamos a continuar hablando de esos procesos de salud mental, de la importancia que tiene la salud mental. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito por qué es importante hablar de ese tema, de estar bien no solo físicamente, sino también emocionalmente. Karen, muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias al canal por el espacio. Realmente hablar de salud mental en este tiempo se volvió muy importante. Se volvió muy importante porque tenemos muchas cosas que nos están abarcando o mejor que nos están afectando. Y a veces escuchamos a los adultos decir que los jóvenes son los que tienen las mayores problemáticas, pero no es así. En lo que hemos venido trabajando, en lo que hemos venido viendo a lo largo del tiempo que llevo en esta administración y en la Secretaría de Salud, la salud mental abarca todo, desde los niños, los jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces, es muy importante hablar de salud mental y para nosotros como profesionales saber discernir en cómo trabajamos con niños o mejor, cómo trabajamos en cada curso de vida. Ahí es donde podemos decir que un simple gesto marca la diferencia. O sea, con un abrazo, con un beso, con un ¿cómo estás hoy?, un ¿cómo amaneciste?, ¿ya desayunaste?, estás muy linda, estás muy bella. Con eso podemos empezar a marcar la diferencia y también empezar a hablar de salud mental. No sabemos cuánto le estamos ayudando a esa otra persona solo con una palabra o con un abrazo. Bueno, Luis David, algo muy importante es esa red de apoyo. Por eso hacía esta introducción. Hablemos de esas redes de apoyo como la familia, los amigos, la escuela y cómo influyen en el cuidado emocional. Listo. Bueno, Karen y televidentes, hablar de redes de apoyo, tal vez siempre, pero hoy en día se ha visto, digamos, de una manera muy, ¿cómo decirlo?, contraproducente. ¿Cierto? Muchas veces quienes pensamos que son una red de apoyo incluso son los que, digamos, empiezan a influir o determinar de manera negativa o en riesgo sobre la salud, digamos, mental de las personas. La familia, digamos, es un ejemplo a seguir, es la base de los valores, de la formación, de la educación
Sin embargo, pues también las problemáticas que se ven en el hogar influyen y determinan mucho en el bienestar. A nivel escolar también tenemos como una red de apoyo que también empieza a desdibujarse un poco desde la dinámica educativa, desde la dinámica sí, institucional. Los amigos, muchas personas no consideran, digamos, como tener esa red de apoyo, eligen estar solas, por así decirlo, pero es un punto importante, fundamental, es un pilar base también dentro de el establecer y mantener esa salud mental. Así es, escuchar, acompañar, abrazar, eso también hace parte de ayudarle a su compañero con un mal día. Créame que un abrazo, un beso, como les decía ahorita, solo una palabra le puede cambiar el día a otra persona y podemos evitar también situaciones que más adelante vamos a hablar de esas situaciones que pueden generar que tu mente o que tú como persona pienses en cosas que no deberían, digamos, tener ahí. Ejemplo, temas como el suicidio. Más adelante vamos a estar hablando de ese tema. Lili, hablemos de cómo identificar cuando una persona necesita que estemos para ellos, cuando una persona necesita de pronto de nuestra ayuda, de nuestra escucha. Karen, mira, hay algo muy importante y es el hecho de pronto de estar muy pendientes de nuestras personas cercanas, ¿cierto? Cuando hablo de personas cercanas, no es solo la familia, de pronto los amigos más cercanos o los compañeros de trabajo con el que mejor nos la llevemos, no. Realmente es importante estar pendiente de nuestro círculo, ¿cierto? Muchas veces evidenciamos cambios significativos. El que antes era muy alegre ya mantiene de mal genio, o el que era muy callado, al contrario, está empezando a expresarse más de lo normal, a estar muy eufórico. Cuando la persona empieza a aislarse, también influye. Cuando repetidas veces de pronto nos dice, he estado durmiendo tan mal, ya estoy comiendo como poquito, no soy capaz de concentrarme, oíste, se me están olvidando las cosas. Ahí hay algo, ¿cierto? Ahí hay algo que se puede ir trabajando. Pero también quisiera hacer la diferenciación en que esos signos de los que estoy hablando, hay unos que son visibles, todo lo que acabo de mencionar. Es un poco más difícil cuando los signos no son evidentes, porque cuando los signos no son evidentes, es ahí donde acciones como la que estamos haciendo en este instante, de dar a conocer la importancia de trabajar la salud mental, de permitir que nos escuchen, de no cargar solos, porque realmente tenemos ese problema. Somos muy buenos en ocasiones para cargar solos, yo para qué le voy a decir mis cosas si de pronto se burla de mí. También tendríamos que ser estratégicos, cada quien de manera muy personal, de saber en quién confío, ¿sí? Porque ahí de pronto tocando un poquito algo de lo que decía mi compañero Luis David, muchas veces todas las personas no pueden ser un factor protector, alguien que esté ahí para brindarme cosas buenas. Entonces también es como esa invitación a saber a quién acudo. Bueno, que llegado el caso, por X o Y motivo yo no puedo confiar en mis familiares o no puedo confiar en mis amigos o en mis compañeros más cercanos de trabajo. Entonces hay espacios como los que tenemos en la administración, como los profesionales que estamos en la Secretaría de Salud o cualquier otro psicosocial profesional que hay acá en el municipio, que valoro mucho que habemos bastantes psicosociales en el municipio haciendo diferentes acciones, pero que cualquiera puede generar una ruta de atención. Ese tema es muy amplio y con esto que me dice Liliana, yo sé que nosotros antes de grabar un programa, de hacer un tema de radio con la gente, siempre hacemos un guión. Yo me les voy a salir un poquito, porque yo quiero que hablemos también de esa diferencia entre mujer y hombre. Las mujeres tendemos a dejar fluir más nuestros sentimientos, nuestras emociones, Luis David, pero hay un factor y es el hombre no deja fluir esas emociones. ¿Cómo identificar también en los hombres ese proceso de que la están pasando mal, de que quizá necesitan ayuda, de que quizá necesitan ser escuchados y nosotros de pronto no lo vemos? Pasamos así por la vida simplemente guardando emociones. Te lo pregunto porque estos días vemos que los suicidios son más en los hombres que en nuestras chicas.
Bueno, Karen, la verdad es un tema muy importante, gracias por traerlo a colación. Sí, efectivamente, si tal vez nos vamos a estadísticas, que es también interesante desde el área de vigilancia epidemiológica, donde hacemos seguimiento también a estos intentos de suicidio, estos eventos, en los hombres son más digamos, el hecho consumado, en las mujeres es más el intento, pero también, digamos, dando una explicación, a nivel cultural los hombres se han visto de que, digamos, no les permiten expresar sus emociones. Es un tema ya a nivel cultural, a nivel social. Esto, digamos, que trae como consecuencia que todo esto se vaya guardando, ¿cierto? Que todo esto sea un conjunto de emociones, de sentimientos, que al no haber una debida catarsis en estos, pues generen otro tipo de, digamos, de situaciones más psicológico de comportamiento, más a nivel conductual. Bueno, ya hablamos de ese tema de cómo identificarlo, pero hay otro tema también muy importante y es qué hacer cuando yo identifico que el otro necesita de mí, cómo llegarle, cómo hablarle. Se los pregunto por el tema de no lastimar y no llegar a juzgar. De pronto a veces por el desconocimiento podemos llegar a juzgar al otro en su condición. Ejemplo, hoy amaneció bajo de nota, hoy amaneció no con el mismo ánimo. Entonces, si eres de las personas que llega a tu oficina feliz, alegre, eufórico, pero hoy llegaste, de pronto, ¿cómo podemos ayudarlo para no ir a herir digamos que pasar por ese momento, pues si no lo sabemos o no conocemos qué sucede, podemos llegar a herir susceptibilidades? Sí, claro que sí, Karen. Pues desde aquí podemos partir desde las dinámicas relacionales. Las dinámicas relacionales tienen que ver también mucho de los contextos. Entonces, digamos, en el contexto laboral, el contexto familiar, el contexto social, de manera pues mucho más específica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos ese tacto en muchas situaciones, o también caemos en el error de decir, no, esa persona siempre es así, no le pare bolas, que es por llamar la atención, él siempre es así, o ella, quién sabe, que otro tipo de comentarios que son muy comunes, lo que arraigan estereotipos, también generan estigmas frente a la salud mental. Entonces, ¿cómo llegar? Llegar de una manera muy empática, ¿cierto? No es de la melosería, no es desde algo como que traspase esa barrera personal, pero sí que sea muy amplio desde la amabilidad, desde la empatía, desde la comprensión con el otro. Digamos, también tocamos el tema de los primeros auxilios psicológicos, que cualquier persona lo puede brindar, cualquier persona que esté, digamos, bien emocionalmente, estable emocionalmente, ¿cierto? No cualquier persona puede brindar los primeros auxilios psicológicos si no se siente en la capacidad de estar a nivel emocional de una manera muy, muy estable. Desde la Secretaría de Salud se tiene, digamos, también las formaciones pedagógicas frente a los diferentes grupos, como los docentes y también a grupos de estudiantes del SENA, sobre los primeros auxilios psicológicos. Primero, ¿qué son? ¿Cómo se deben hacer? Eso también, digamos, da algunos tips de cómo enfrentar una situación, de cómo empezar también a diferenciar una crisis de otras problemáticas, que ya también lo vamos a tocar más adelante. Entonces eso también ayuda a nivel comunitario, a nivel social. Estas capacitaciones, estas formaciones son a nivel transversales. Podemos ayudar a cualquier persona desde que tengamos ese conocimiento y esa capacidad. Vuelvo, digamos, y lo repito, esa capacidad emocional, esa estabilidad para brindar ese apoyo. Luis David, adentrémonos un poco en el mundo que nos acabas de mencionar, en el mundo de los primeros auxilios psicológicos. Cuéntanos un poquito qué son y cómo es esa primer llamado, esa primera forma en la que yo puedo ayudar al otro. Hablemos más de ese tema de los primeros auxilios psicológicos. Bueno, los primeros auxilios psicológicos, como digamos su nombre lo indica, es esa primera atención, ¿cierto? Esa atención primaria frente a una crisis emocional, una crisis psicológica, que puede brindar cualquier persona, no necesariamente tiene que ser profesional en salud mental.
pero sí una persona, como lo decía anteriormente, con la capacidad de poder manejar una situación a nivel emocional. ¿Cómo? Sin juzgar, sin señalar, sin estigmatizar ese dolor o esa sensación. Se debe, digamos, hacer en personas que estén, digamos, orientado en las tres esferas del conocimiento, ya sea en espacio, tiempo y persona. ¿Por qué no se hace en otras, digamos, en otras situaciones o en personas que tengan algunas afectaciones psiquiátricas o neurológicas? Porque no están en las condiciones para brindar o prestar esa debida atención. Entonces es, digamos, a grosso modo lo que son esos primeros auxilios psicológicos. Bueno, ahora adentrémonos en el municipio de Sonsón. ¿Cuál es la percepción que tiene nuestro municipio sobre la salud mental? ¿Qué piensan nuestros jóvenes sonsoneños sobre la salud mental, sobre los procesos de escucha, sobre la empatía? Algo tan básico como la empatía que ahorita lo mencionábamos, no tenemos a veces. O sea, para nosotros es indiferente si el otro está bien, si está tranquilo, si necesita algo. Lili, ¿cómo vemos esa percepción de la gente en el municipio de Sonsón? Karen, mira, hay algo importante y es reflexionar en torno a la empatía y al entender que si alguien tiene una afectación, hombre, démosle el espacio, ¿cierto? Tratemos de escuchar, de acompañar. Hay un asunto muy bonito y es que hay personas que tienen la capacidad de acompañar desde el silencio. Eso es algo muy bonito que se puede aprender y que sirve mucho. En cuanto a la percepción, digamos, que podemos tener nosotros como profesionales de psicología acá en el municipio, hemos estado viendo mucha sintomatología que tiene que ver con ansiedad y con depresión. Principalmente sí, en jóvenes, pero eso no significa que no lo estemos viendo también en adultos mayores y en ocasiones en niños. Lo que hemos tratado nosotros desde la Secretaría de Salud cuando hablamos de espacios de escucha, que más adelante lo ampliamos un poco, es ejemplo, si son niños pequeños, estamos hablando de niños de 3, 4, 5, 6 añitos más o menos, hablamos, digamos que hacemos un trabajo con los padres primero, ¿cierto? Evaluando primero pautas de crianza, dando estrategias y educación en este tema, porque evidentemente ser papá no viene con instrucciones, entonces a veces hay que organizar un poquito el tema, y lo he dicho abiertamente en espacios, en escuelas de padres. Hemos tenido una problemática que se viene generalizando hace algunos años, y es que hemos dejado de educar niños y niñas y hemos estado criando príncipes y princesas, y eso nos trae muchos problemas en salud mental cuando ellos empiezan a crecer un poquito más, porque toda esa libertad, todo ese, digamos, de darme todo y de que todo lo que yo diga siempre sea un sí, cuando yo empiezo a crecer, cuando yo empiezo a tener amigos, o cuando empiezo a tener relaciones, o cuando empiezo a estar en una etapa más avanzada del colegio y empiezo a estrellarme con un mundo de cosas, voy a empezar a generar síntomas. Pueden ser ansiosos, pueden ser depresivos o de cualquier otro tipo de trastorno, si la cosa, digamos, se agudiza un poco. Entonces, digamos que aprovecho el espacio para que de pronto los papás o las mamás que nos estén escuchando reflexionen un poco y se den cuenta realmente, ven, ¿yo será que si estoy educando a mi niño o a mi niña o realmente estoy criando un príncipe y una princesa? El problema es que los hijos realmente se deberían de criar para que no estén con nosotros, porque tristemente la realidad nos muestra que la vida no está comprada. Entonces, educar a un niño para que sea capaz de estar sin sus padres y ser cuidado por un tercero es una cosa supremamente importante, que hace que, digamos, la salud mental esté muy fortalecida. Entonces, si regreso puntual a la pregunta que me hiciste, ¿cómo estamos viendo la salud mental en el municipio? Las afectaciones principales que hemos notado sí están enmarcadas en ansiedad y en depresión, pero ahí hay una cosita que de pronto más adelante la podemos tocar, y es la importancia de saber discernir entre lo que es una crisis y lo que es un trastorno, ¿cierto? Que son dos cosas distintas, que de pronto ahorita más adelante lo miramos, pero sí es muy importante que entre todos nos escuchemos, que entre todos nos acompañemos, y eso no solo se queda en familia, lo vuelvo a repetir, eso va en amigos, en grupos, en los compañeros de trabajo. Estar pendiente del otro es un asunto bien bonito.
Tocas un tema muy importante y es los hijos. Yo soy mamá, entonces nosotros como papás a veces caemos en el como yo no lo tuve, entonces voy a hacer todo lo posible para que mi hijo tenga todo lo que yo no pude tener en su momento. Una cosa es tenerlo todo, otra cosa es malcriarlo con todo. Entonces hay límites para todo. Ejemplo, el tema de los televisores, de los muñequitos, de las iPad, el tema de la tecnología. ¿Cómo también está influyendo esa tecnología en nuestros niños y en el desarrollo psicológico de ellos, Liliana? Realmente influye demasiado, ¿sí? No vamos a decir que un niño no tiene derecho a pasar un rato o una hora, o, bueno, más o menos, en una pantalla, sí. Pero también hay un problema grande ahí, Karen, y es que muchas veces los papás no se dan cuenta que el celular, el internet, es un universo ilimitado. Entonces, y los niños y los jóvenes tienen una capacidad para estos aparatos increíble y pueden estar viendo algo que ellos ya saben que está mal o es inadecuado, pero tener otra pantalla alterna también para cuando el adulto se arrime, cambiarla. Eso pasa mucho. Las pantallas no son tan buenas, limitan mucho, el desarrollo cognitivo de los niños, ¿sí? Es el estar físicamente quieto todo el tiempo y la información empieza a entrar solo por los ojos, ¿sí? Lo que veo, lo que escucho, pero no me esfuerzo a nada, o sea, solo me llega. Entonces esto genera a nivel de aprendizaje bastantes faltas, ¿cierto? Pero eso sí es un tema bastante amplio, pero sí, en lo posible, vuelvo y digo, no es que un niño no tenga pantalla, sí, pero limitémoslas. Y también como papás estemos pendientes de qué es lo que están viendo nuestros niños. O sea, realmente a qué se está dedicando esa horita o esa horita y media que en el día le permito estar pendiente de un celular o de una tablet o de cualquier otro dispositivo electrónico. Así es. Bueno, yo quiero que hablemos también de la diferencia entre una crisis de ansiedad y ya un tema de un problema de salud mental. ¿Cuál es esa diferencia entre crisis y ya un tema patológico, por así decirlo? Karen, para no ampliarlo mucho, realmente la crisis, como su nombre lo indica, es algo temporal. Pero cuando me refiero a algo temporal, puede ser días, puede ser semanas o incluso un par de meses. Pero posiblemente un asunto de crisis se trate solamente con lo que hacemos los psicosociales, los psicólogos, y es que nuestro trabajo es curar al otro por medio de la palabra, ¿sí? Sin medicación. Cuando ya es un trastorno o algo, digamos que cuando ya pasa de ser crisis, realmente pasa a ser enfermedad, por ende es un trastorno. El trastorno normalmente sí requiere atención psiquiátrica y en ocasiones medicación. Y si las tres se acompañan, es decir, terapia psicológica, seguimiento psiquiátrico y una adherencia a la medicación, la persona mejora notablemente, ¿cierto? Digamos que es la forma de poder sobrellevar muchas cosas y entender el asunto de salud mental puede ser una enfermedad como cualquier otra, ¿sí? No ponerle barreras es muy importante. Aceptar nuestra realidad hace parte también de ese proceso para ayudar a mejorar nuestra salud mental. Si yo sé que tengo una crisis de ansiedad, no la oculto, vamos a trabajar en ella. No porque usted nos diga, ay, venga, hoy no amanecí de ánimo, estoy triste, estoy angustiado, tengo problemas en casa, usted se está quejando, se está lamentando. No, señor, no, señora. Televidente, eso hace parte también de que usted reconozca lo que está pasando. Bueno, Luis David, cuéntanos un poquito también de esas herramientas sencillas que podemos aplicar cada día para cuidar nuestra salud mental, porque nosotros pensamos que con el trabajo, entonces yo llego a las 8 a la oficina, estoy hasta las 6 y bien, porque estoy ocupado, pero yo llego a las 6 a mi casa, quizá vivo solo, quizá vivo sola y ya es otro ambiente totalmente diferente, es otro ambiente en el que ya nos cae la reflexión, nos cae ya como la tranquilidad y empezamos a tener, digamos, esos pensamientos intrusivos. Bueno, Karen, muchas gracias por ese tema. La verdad es algo muy importante en el que desde el espacio de escucha también se trata con los usuarios que llegan, porque es necesario. O sea, es necesario empezar a cultivar hábitos saludables. Estos hábitos saludables
son, digamos, empezar a tener una higiene del sueño, instaurar horarios, también en el tema de alimentación, tener relaciones sanas, hacer ejercicio, expresar nuestras emociones, dedicarle un buen tiempo a un hobby que tengamos, a algo que disfrutemos. Muchas veces lo vemos como algo que forma parte del paisaje, pero en realidad es algo totalmente necesario. Es cierto, muchas veces decimos, estamos en la oficina de tal hora a tal hora, ya estoy ocupado, ¿cierto? Muchas veces creemos que con mantener nuestro cerebro, nuestra mente ocupada, es la mejor estrategia para evadir algunas situaciones, pero no, en realidad es enfrentarlas lo que hace, digamos, el verdadero valor al cambio o, digamos, a la solución que queremos. Esos hábitos, digamos, cuando los instauramos en una rutina, se van a establecer en nuestra cotidianidad, lo que hace que forme parte ya de nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es una invitación a expresar las emociones, a, en este caso, también de, digamos, valorar, buscar ayuda dentro de las posibilidades. Es una invitación también a empezar a habituarnos, ¿cierto? A habituar desde lo sano, desde el bienestar. A veces no necesitamos grandes discursos, a veces solo necesitamos una palabra pequeña y un abrazo. Créanme que con eso vamos a ayudar a muchas personas a cambiar su día, a cambiar su ambiente, a cambiar su hora, porque en cuestión de segundos podemos tener una recaída en estos temas de las crisis de ansiedad y de las emociones. Un tema importantísimo que yo no quiero que de pronto se nos escape, y es el de los tabús. Esos tabú que tiene el municipio de Sonsón sobre si yo hablo de mis emociones, eso está mal, Liliana. O si yo cuento qué me está pasando, eso está mal. Hay que saber, bueno, hay que aprender algo. Una diferencia es contarle a alguien lo que te está pasando, pero siendo consciente de quién es ese alguien. Ese alguien realmente te va a escuchar, esa persona realmente es tu amiga o tu familia. Lili, cuéntanos un poquito de los tabúes de Sonsón, ¿cómo va ese proceso? Karen, mira, ha sido un asunto un poquito difícil, tanto Luis David como yo lo hemos vivido, y a pesar de que hemos tratado de desdibujarlo un poco, sigue presentándose, ¿cierto? Entonces es la persona que le dicen, ven, es que lo que tienes, de pronto un psicólogo te puede ayudar, y la primera respuesta es, ¿yo acaso estoy loco? Yo no voy a ir por allá, yo no estoy loco. Pero también es entender que realmente los psicólogos no trabajamos directamente con una persona que, como decimos popularmente, está loca, no. Nosotros trabajamos con el comportamiento humano y eso no significa que la persona tenga que tener un trastorno o una enfermedad para necesitar ayuda. El día a día, los problemas familiares, los problemas laborales, nuestra infancia en ocasiones, son muchas cosas que a veces tenemos, las cargamos toda la vida y en algún momento explotan o la carga ya es tan pesada que no puedo con ella. Entonces ahí es donde puedo buscar un profesional que me puede ayudar. No que me dé todas las soluciones, no es mágico, pero sí que de pronto me ayude a ampliar un poquito mi visión y de esa misma manera encontrar salidas diferentes, ¿sí? De pronto hago la referencia como el caballito cochero que tiene las cositas a los lados de los ojos y solo puede ver al frente, ¿sí? Digamos que cuando uno se deja apoyar desde psicología, en vez de un camino, quizás encuentre 4 o 5. Y tú como persona eliges cuál te sirve más, pero ya digamos que hay un acompañamiento y una forma de ver la vida distinto. Pero si vamos un poquito más allá, Karen, digamos que el asunto de psicología a veces no es tan difícil de trabajar. Difícil de trabajar se nos ha hecho los asuntos psiquiátricos, ¿sí? Porque entonces si genera barrera para psicología, imagínate la barrera que genera para psiquiatría o la barrera que se genera, por ejemplo, desde la medicación psiquiátrica. Con esto hemos estado trabajando mucho, lo tocamos en los diferentes espacios donde vamos a hacer trabajo grupal o individual y lo fomentamos mucho en los espacios de escucha. En ocasiones, digamos que aprovechamos y le explicamos a la persona, vení, listo. ¿Qué diferencia hay si yo sufro de hipertensión y tengo que tomar medicamentos toda la vida?
Yo voy por la calle y no tengo un letrero que dice, toma medicamentos para la hipertensión y tiene que ser de por vida. No, ¿sí? Una enfermedad de salud mental puede ser o crónica, que es decir, de toda la vida, o solo necesitar tratamiento. Y para eso es importante la medicación, ¿sí? Cuando ya se tiene un diagnóstico psiquiátrico. La medicación no es, digamos, invasiva como todo el mundo piensa, o es que si yo empiezo a tomar de esos medicamentos me voy a volver dependiente, ¿sí? Sino que realmente son necesarios. Pero a veces somos muy dados y nos ha pasado mucho. Por ejemplo, listo, hacemos el acompañamiento, el usuario va a su primera cita de psiquiatría, el psiquiatra lo valora y le manda una medicación y le dice puntualmente, y queda en la historia clínica, revisión en un mes, ¿sí? Pero a los 15 días la persona se ha tomado los medicamentos muy juiciosa y se empezó a sentir bien. Esto es lo mío, yo por ahora no tengo que volver, ¿cierto? Entonces pasó el mes y no fue, pasaron los 2-3 meses y no fue, pero a los 6 meses empezó a sentir mal otra vez y con síntomas más fuertes. Cuando uno revisa la historia, pero vos tenías seguimiento al mes, y han pasado 6-7 meses, sí, pero es que me estoy sintiendo de esta manera. Cuando el psiquiatra manda medicación y dice que es de seguimiento en un mes, es porque posiblemente lo que el psiquiatra formuló es para estabilizar, y al mes te cambia la medicación por una que ya te va a regular de una manera distinta, porque ya te estabilizó, entonces digamos que va a seguir otro proceso. Terminan teniendo adherencia a un medicamento de pronto inadecuado por no seguir la recomendación del psiquiatra, que es seguimiento en un mes, ¿cierto? Entonces, digamos que con eso nos hemos encontrado mucho a pacientes, y vuelvo y digo, tanto niños como jóvenes como adultos, que dejaron el seguimiento psiquiátrico de un lado y los síntomas después fueron más fuertes, ¿sí? Entonces, es eso, es como el llamado a la población que nos está viendo, y que se dé cuenta que realmente los seguimientos de psiquiatría son muy importantes para poder revisar cómo va la persona, y que el profesional en psiquiatría considere si aumenta, si disminuye, si cambia, o en ocasiones hasta las quitan cuando hacen una valoración buena y cuando la persona se da el permiso de ser juicioso consigo mismo, que eso es otra cosa bastante compleja. Precisamente la valoración, el tema de estar pendiente, de psicología, de medicina, va muy con lo que estamos tocando con la estrategia de este mes. Yo quiero que Luis David nos cuente un poquito de esa estrategia que estamos celebrando este mes desde la Administración Municipal, desde la Secretaría de Salud, y que la están liderando ustedes como psicosociales de nuestro municipio. Hablemos un poquito de esa estrategia Conéctate con la Vida. Bueno, Karen, la estrategia Conéctate con la Vida surge también desde unos lineamientos, digamos desde la Secretaría, desde las subsecretarías, pero también a través de una necesidad. Nosotros trabajamos también desde la necesidad que como psicosociales del municipio vemos en los diferentes grupos poblacionales, y esto hace que más que realizarlo por una obligación, lo hacemos directamente al foco, ¿cierto? Tratamos de que sea de esa manera. Esta estrategia busca, digamos, empezar a fomentar la salud mental. ¿Cómo nos estamos conectando nosotros con nuestra vida? ¿A través de qué herramientas? ¿A través de qué personas? ¿A través de qué acciones? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces dejamos de lado muchas cosas que están en nuestra vida, muchas personas importantes, o también muchas situaciones que a nivel personal están permeando cómo estoy desenvolviéndome en los diferentes escenarios de la vida. Entonces esta estrategia también va muy vinculada con las instituciones educativas, con los psicoorientadores que también nos han apoyado, con ustedes también desde el área de comunicaciones. Ha sido un trabajo muy interesante, significativo desde también mi perspectiva y mi punto de vista como persona y también como profesional. No sé si Lili tenga alguna otra apreciación frente a eso. Bueno, digamos que con lo que dice mi compañero Luis David, esta estrategia de hablar de conéctate con la vida es como lograr impactar a la gente y que pare un momentico y reflexione, a mí, ¿qué me conecta con la vida? Las respuestas pueden ser infinitas, ¿cierto? Las respuestas pueden ser infinitas y nos damos cuenta de, es bonito vivir por esto, me gusta vivir por esto o me gusta vivir por lo otro. Y también muestra la simpleza
que hay en el hecho de querer amar la vida y querer sostenernos y querer luchar todos los días, que a la larga es eso, conectarnos con la vida, es esas ganas de seguir, de luchar, de crecer y de estar para uno mismo. Mencionabas algo súper importante y es a ti, televidente, ¿qué te conecta con la vida? Cuestiónate. Ahí te dejo esa preguntita, déjenos en los comentarios qué piensan ustedes que los está conectando con la vida. Ya se nos acaba el tiempo, pero yo no quiero que nos despidamos de nuestros televidentes onzoneños lindos sin hablar de esas rutas de salud, Luis David y Liliana. Yo quiero que hablemos un poquito de las rutas de salud, de los números, de cuáles son esos procesos, pero antes de, hay un tema muy importante y es los espacios de escucha, Luis David. Háblanos un poquito de ese espacio de escucha. Bueno, los espacios de escucha es una estrategia que tiene la gobernación desde la estrategia, valga la redundancia, Salud para el Alma. Lo acogen todos los municipios, en este caso la Secretaría de Salud lo tiene en el centro social. Es una estrategia muy bonita porque, bueno, totalmente gratuita, porque hay surge también el interrogante sobre el servicio, es totalmente gratuita, donde se presta un servicio psicosocial diferente del servicio o de la estrategia o intervención psicoterapéutica que lo realiza un psicólogo clínico. Esa es una estrategia de escucha, de acompañamiento psicosocial, de orientación y, digamos, catarsis, por así decirlo. A grosso modo, esto es lo que es el espacio de escucha. Bueno, y contémosle ahora entonces a nuestros onzoneños sobre esas rutas de salud, Liliana. ¿Cómo son esas rutas de salud? ¿Cómo funcionan? ¿Dónde las podemos encontrar? Y ya más adelante, ya para cerrar, les damos entonces los números de teléfono a los que pueden comunicarse para tener atención o agendar una cita con ustedes. Bueno, Karen, en cuanto a las rutas, el municipio de Sonsón en este momento cuenta con apoyo de parte del Hospital Mental de Bello, del Hospital Homo. Está viniendo una vez al mes y se está acompañando los usuarios de Sabia Salud. Para estas citas normalmente hacemos el acompañamiento cuando la persona ya está en la ruta interna, porque es una ruta interna de salud mental que tiene la EPS Sabia Salud. Ellos mismos lo llaman, le agendan la cita, todo lo que tiene que ver con el seguimiento. Como refería hace un rato, hay pacientes o usuarios que tienen seguimiento mensual, otros trimestral y otros cada 6 meses. De eso ya se encarga el Hospital Mental cuando ya está dentro de la ruta y ya los han atendido. Como también en los espacios de escucha que refería mi compañero, muchas veces acompañamos al usuario porque lo consideramos necesario. Empezamos la ruta, médico general, continuamos digamos que con la autorización y con esta ya queda ingresado dentro de la ruta. Depende de un diagnóstico, pero eso ya es un manejo pues muy interno para que quede dentro de la ruta de salud. Realmente, como lo hemos estado trabajando desde la Secretaría, la persona llega, nos expone su caso y dependiendo del caso que sea, de ahí depende pues el manejo, ¿sí? Es más que todo eso, aunque igual no es lo mismo trabajar un trastorno que trabajar, digamos, un consumo de sustancias psicoactivas o lo que tiene que ver, digamos, con algunos otros traumas o trastornos que vengan desde tiempo atrás, desde la infancia, otro tipo de acciones, pero tratamos de acompañar a las personas lo más posible. Algo que me ha parecido muy bonito cuando llegué a trabajar a la administración y en la Secretaría de Salud es el haberme encontrado con una forma muy humana de acompañar. Nosotros no es simplemente, no, si es necesario que vayas al psiquiatra, si es necesario que vayas a esta otra especialidad y ya, y lo soltamos, no. Tratamos de buscarle la cita médica, de estar pendientes, desde la Secretaría de Salud acompañarlo cuando ya se tiene la autorización, porque muchas veces es muy difícil conseguir las citas de salud mental, son difíciles y depende también de la EPS en la que estén, entonces tratamos de hacer ese trabajo para que no se pierda. Pues digamos que contextualizando un poco, una persona que está, digamos, bien afectada emocionalmente y llama unas 2, 3 veces y no le contesta, no va a seguir insistiendo. Entonces la ruta se pierde, la ruta se cae, las citas no se dan y la persona va a seguir mal. Entonces lo que hacemos es acompañar todo el proceso. Cuando ya vemos que puede dar continuidad solito, pues ahí sí ya lo soltamos, ¿cierto? Y estamos muy pendientes de las redes de apoyo familiar. Bueno, yo quiero que hoy la cámara es de ustedes, que hoy le dejen ese mensaje
a nuestros sonsoneños, ¿qué le diríamos hoy a ese joven, a ese niño, a ese adulto que nos está viendo? Bueno, de mi parte, de manera muy personal y profesional también, me atrevería a decir que lo más importante que nosotros podemos hacer por nuestra propia salud mental es querernos mucho nosotros mismos. Realmente la persona por la que yo más debo de cuidar, de entender, de apoyar, de acompañar y de no juzgar es uno mismo. ¿Por qué motivo? Porque por más que yo ame al otro, llámese papá, mamá, hijo, pareja, amigo, en algún momento se va a ir, pero yo siempre voy a estar para mí. Si yo me cuido, si yo me trato bien, si yo me preocupo por mí y por mi salud mental, posiblemente pueda vivir muy bien y ser una gran compañía o apoyo para el otro. Luis David, tú también ese mensaje para esa niña, para ese niño, para ese adolescente, ese adulto mayor que nos está escuchando y viendo el día de hoy por el canal Sonsón TV. Bueno, articulándome también con Lili, todo parte de uno mismo, ¿cierto? Tanto el cuidado, tanto como el amor, tanto incluso las cosas negativas también parten de uno mismo. En este caso, mi invitación es siempre ante cualquier situación donde nos veamos o nos sintamos con vulnerabilidad, busquemos ayuda. Este espacio también es para que ustedes conozcan cuáles son las personas, cuáles son los medios que tienen ustedes para recibir esa ayuda, para recibir ese apoyo. Yo quiero que este momento sea también de reflexión, televidentes, ustedes, papás, mamás también que nos están escuchando, sea un momento de sensibilizarse frente a la salud mental, de dejar ese miedo frente al psicólogo, frente al psiquiatra, frente a diferentes procesos que intervengan frente al tema de salud mental. Dejar todo eso y apropiarse de ustedes, de su responsabilidad que tienen consigo mismo y también con los demás. Ese es el mensaje de hoy. Así es, muchísimas gracias Liliana, muchísimas gracias Luis David por estar en este espacio para hablar sobre la salud mental, sobre la empatía, sobre esa necesidad que tiene el otro también de ser escuchado. Les recordamos las líneas de atención desde nuestra Secretaría de Salud del municipio, 312-798-2210 y el 301-749-4932. También tenemos nuestra línea departamental de salud para el alma, la 106 desde cualquier operador. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Chao, chao.